Como siempre, gracias por estar presentes en este capítulo muy especial para Idea Marketing Podcast el día de hoy. El gran Sócrates dijo que el conocimiento es la virtud y solo si se sabe se puede divisar el bien. Esta máxima puede aplicarse a este libro que irradia conocimiento y estimula el aprendizaje como vía eficiente para tener éxito en el proceso de ventas. Con fluidez, naturalidad y excelente documentación, su autora Mirelis Espinosa ofrece conceptos, tácticas, estrategias, metodologías y matrices que permiten dar visibilidad a ese apasionante proceso. Es además un libro solidario y fraterno donde la escritora comparte sus experiencias, ilustra, ofrece ejemplos y estimula la reflexión, por lo que estamos ante una obra de diálogo y participación del lector. Una sólida base ética sostiene su contenido. Amigos, esto es lo que escribe McPherson para lo que es la entrada del libro, que es fascinante, Ventas en Tacones, y hoy con nosotros Mirelis Espinosa. Bienvenido. Gracias, Joseph. Gracias por darme esta oportunidad en este espacio tan lindo que has creado, en donde estás impulsando el conocimiento, y quiero que sepas que ahí compartimos valores, porque si hay algo de lo que yo estoy convencida es que brindar herramientas y conocimiento a nuestra audiencia es brindarles poder para poder tomar decisiones informadas y que los lleven a lograr sus metas, a crecer y a encontrar esa mejor versión personal y profesional en el mundo, porque la verdad es que al final del camino, si bien es cierto, nosotros estamos en este momento en la región de Latinoamérica, tú estás en Venezuela, yo estoy en Panamá, nos pueden escuchar en el mundo y podemos ayudar a personas en lugares que no imaginamos. Es así, Ventas en Tacones. ¿Cómo nació la idea del libro y cuál es su mensaje central? Ok, Ventas en Tacones, te soy honesta, nace de mi necesidad de hacer la vida un poco más fácil. ¿Qué ocurre? Yo soy esta niña afortunada de haber crecido en un hogar de clase media trabajadora, en donde mamá y papá tenían que salir a trabajar con todo para darnos todo a mi hermano y a mí. Mi mamá es a lo que yo llamo una mujer 4x4. Eso es una mezcla de Barbie con la Mujer Maravilla en una licuadora, ¿no? Las metes a ellas dos y sale mi madre. Y siempre la vi trabajar muy duro, Joseph. La vi trabajar muy fuerte. Mi papá también, sin embargo, él tenía condiciones de salud que quizás no le permitían tanto esta parte. Y a ella le tocó fuerte, entonces siempre la veía agotada, siempre la veía cansada, pero eso sí, con la mejor actitud del mundo y trepada en sus tacones. Esa señora no se bajaba de esos tacones, ella hacía de todo entaconada. En ese tiempo no existían celulares ni había WhatsApp y ella sabía cada paso que mi hermano y yo dábamos, estaba pendiente de la salud de mi papá, estaba pendiente del trabajo, estaba pendiente de todo. Y a medida que yo voy creciendo me voy dando cuenta que era un patrón el hecho de estar agotado para poder ser productivo. Y yo no considero que deba ser de esa forma. Yo entro muy joven en el mundo de las ventas y a pesar de que sí tuve cierta guía de mentores, yo siempre he sido de estudiar. Yo soy lo que se llamaría una nerd o un ratoncito de biblioteca porque yo creo en los libros. Y busqué orientación en los libros y no encontraba algo que me hablara en un lenguaje sencillo que yo pudiera entender a los 17, 18 años cuando yo estaba empezando a vender. Entonces, mezclando este tema de mi mamá, la Wonder Woman, cansada, haciendo 1000 cosas a la vez, con esta jovencita que no tenía idea de lo que era un proceso de ventas, de lo que era prospectar un cliente, de lo que era llevar al cierre una venta. Se queda la mujer diciendo, ¿y cómo yo puedo hacer para que las personas no pasen ni por ese agotamiento que yo vi en mi mamá, ni por ese sentido de desorientación que tenía yo, a pesar de tener personas que me estaban guiando? Y de ahí nace Ventas en Tacones, de ver cómo yo podía hacerle la vida más fácil a las personas que están en el mundo de las ventas. Y mira que no digo solo iniciando, porque no importa en ventas si tú estás iniciando, si tú tienes muchos años trabajando ventas, la venta está viva, Joseph. Y al estar viva necesita que nosotros estemos constantemente nutriéndonos, estudiando, aprendiendo lo nuevo,
viendo digital, viendo la vida real, porque es que el offline sigue existiendo y es muy poderoso. Entonces, de esto nace ahí. Pero tengo que confesarte, la primera vez que yo dije que iba a escribir un libro, tenía la edad que tiene mi hija hoy. Tenía 9 años. Y en ese momento no sabía de qué iba a ser, porque te soy honesta, no tenía idea, ¿no? Pero ya estando un poquito más grande, yo sí dije, no, si voy a escribir un libro, va a ser de ventas, y lo quiero lo más sencillo posible, porque ¿qué quiero transmitirle a la gente? Que si bien es cierto, no todos somos extrovertidos, no todos nos sentimos cómodos ejecutando ese proceso de intercambio, todos sí tenemos la capacidad de hacerlo, porque es que al final todo es una venta, Joseph. Tú te levantas en la mañana y tú te miras en el espejo y tú eres la primera persona a la que tú le tienes que vender que el día va a ser bueno y que te va a ir bien. Entonces, si todo es una venta, todos tenemos que vender. Entonces, es mejor entender cómo se hace, conocer el paso a paso y tener una forma sencilla de aprender a hacerlo y de hacerlo de una forma que tú lo disfrutes, que no sea como un calvario, porque hay gente que cuando piensa en ventas dice, no, pónganme a hacer lo que sea, pero a vender no. Y es triste, porque al final vender es servir. Y servir es entregar lo mejor de tu ser, lo mejor de tu producto, lo mejor de tu servicio, lo mejor de ti. Entonces, qué triste es que tú tengas que dar lo mejor de ti, pero que te sientas aterrado porque no entiendes cómo hacerlo. De ahí nace Ventas en Tacones, y eso es lo que yo le quiero transmitir a las personas, que si ellos tienen en su mano Ventas en Tacones, van a poder hacerlo de forma sencilla y con un paso a paso. Qué bueno. En el libro tenemos 2 lados de la venta, Mirelis, que son claramente opuestos. ¿Cómo va eso? ¿Y esto se aplica al día a día? Es correcto. Mira, yo hablo de 2 lados opuestos, pero complementarios. Digamos que polos opuestos se atraen. Hay 2 lados en la venta. Está el lado romántico y está el lado lógico-matemático. El lado romántico, ¿qué es? Esa parte en donde tú conquistas al cliente, en donde tú creas vínculo, en donde hay conexión, en donde creas el famoso rapport, que esta palabrita en ventas hay veces la gente se confunde, pero el rapport no es más nada que conectar con tu cliente. Entonces está ese lado que es muy romántico, que es muy holístico, que es muy emocional, y está el lado lógico-matemático, en donde si yo te pregunto, ¿vendiste o no vendiste? La respuesta es sí o no. Yo no puedo decir, es que medio vendí. No. O usted vendió o usted no vendió. Usted llegó a la meta, usted hizo su número, eso fue rentable. Usted sabe cuál es su estrella en el campo cuando va a vender. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nos quedamos en un extremo o en el otro y no entendemos que tenemos que combinar ambos lados de la venta. Yo tengo que llevar a cabo el proceso e integrar con mis clientes ese vínculo, esa relación, esa parte emocional, ese conquistar, ese que el cliente sienta que es único en el mundo cuando está contigo. Sin embargo, a mí no se me puede olvidar que yo tengo una meta, que yo tengo que saber cuál es mi número de conversión de ventas, cuántas personas yo tengo que ver para poder llegar a ese número al mes, cuánto yo tengo que hacer para poder que mi negocio crezca, para poder que yo cobre mis comisiones. Es decir, es integrar en el día a día esa parte romántica, esa conquista, con ese lado lógico-matemático, con ese enfoque que te permita, ok, integro la emoción con los números y al final entonces llega el resultado deseado. Qué bueno, qué fantástico. Esto es un universo maravilloso que tenemos. Cuéntanos sobre el proceso, precisamente, ese paso a paso, si realmente su importancia es valedera y cuáles beneficios obtenemos si realmente cumplimos los pasos de dicho proceso. Ok, lo primero que te voy a decir es que yo llevo 17 años en el mundo de las ventas, casi 18. Claro, empecé muy jovencita. Entonces, ¿qué ocurre? A lo largo de estos años, yo me fui puliendo porque yo vengo de múltiples industrias, Joseph. Yo no solamente he estado en el mundo de los seguros y en el mundo del turismo, estuve en el mundo de la electrónica de consumo masivo, estuve en el mundo del arte. O sea, yo he vendido lo que se te ocurra, que sea legal, y sé lo que es negociar un bolígrafo de 25 centavos y sentarme a negociar con un gobierno 3 o 4 millones de dólares en un contenedor.
¿Y qué aprendí a lo largo de estos años? Que sí existe un proceso y que si ese proceso tú lo cumples paso a paso, lo mínimo que vas a hacer es incrementar tus ventas entre un 20 y un 30% mensual. ¿Y por qué lo puedo decir de esa forma? Porque yo lo experimenté en mí y lo experimento con todas las personas que he mentoreado. No hay persona que conozca el proceso de ventas, que lo cumpla, que no incremente las ventas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ok, quiero resultado, quiero incrementar mi efectividad, voy a meterle estrategia, porque un proceso es parte de un plan que forma una estrategia. Entonces, ¿cómo empieza ese proceso? Entendiendo que tiene 5 pasos, 2 fases. Eso es lo primero que tenemos que grabar. Son 5 pasos, no es más que eso, pero en 2 fases. Y se tienen que cumplir en orden. La primera fase tiene un objetivo súper claro y es ganar la confianza del cliente. Yo te pregunto, Joseph, si tú no confías en una persona, ¿tú le dejarías tu dinero? No. Yo tampoco. Y yo estoy segura que quienes nos están escuchando en este momento y quienes nos están viendo, tampoco. Porque es que si tú no confías en alguien, tú no le vas a dar tu dinero, porque tu dinero te cuesta. Entonces, el primer punto en el proceso de ventas, la primera fase completa, que son 3 pasos, el único objetivo que tiene, y escuchémoslo bien, es ganar la confianza del cliente. Porque si ganas la confianza del cliente, el resto es mantequilla. Entonces, la segunda fase del proceso, entonces sí tenemos como objetivo el cierre de la venta. Y si te das cuenta, ahí vamos integrando estos lados que yo te digo que son opuestos pero complementarios. Porque en el primer punto, esa primera fase de ese lado de ganar confianza, estoy empleando el lado romántico de la venta, buscando la conexión, creando el vínculo, entendiendo la necesidad y poniendo al cliente primero. En la segunda fase, entonces, cuando busco el cierre de la venta, estoy integrando la parte numérica matemática porque yo lo que quiero es el cierre. Y usted desde que empieza con el objetivo de cerrar. Ahora, yo hablé de 5 pasos. Esos 5 pasos están descritos aquí en la página 129. Hay un cuadrito, van a encontrar muchos cuadritos a lo largo del libro. Y literal, primer paso, apertura. Intención. En la apertura yo tengo que saber, ok, ¿qué quiero yo lograr con este cliente? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a ofrecer? Pero en esa misma apertura de, ok, ¿qué quiero hacer? Es, ¿y cómo yo voy a conectar con este cliente? ¿Qué puntos tengo en común con él? Y no solo con la empresa, porque hay veces cuando le vendemos a empresas pensamos que le estamos vendiendo a la empresa. No, usted le vende a un ser humano. Si la empresa pudiera tomar la decisión, pero no puede, es un ser humano. Entonces, ¿qué punto de conexión tengo yo con este ser humano que está sentado enfrente de mí? ¿Cómo puedo hacer su vida más fácil? ¿Cómo puedo vincularme? Luego está el segundo paso, que es el diagnóstico, que es un paso que muchas veces nos saltamos. Creo que es el paso que más se saltan y es crítico, Joseph, porque en el segundo paso es cuando tú vas a entender qué necesita tu cliente. Y si de verdad es tu cliente, porque esa es otra cosa, no todas las personas, no todas las empresas son nuestro cliente, Joseph. Y si tú haces un buen diagnóstico, tú te vas a dar cuenta, no, espérate, es que este no es mi cliente, yo no voy a perder tiempo aquí, mejor lo refiero. O dices, no, espérate, este es mi cliente y de aquí no me muevo hasta que me compre, porque es que yo sé que yo puedo satisfacer esa necesidad. En el punto 3 de la venta, que no debemos ir en orden, ojo, está entonces la presentación. Yo no presento mi producto, yo no hablo de mi empresa, yo no hablo de mi producto hasta que yo no entienda cuál es la necesidad del cliente. Porque a lo mejor tú tienes 5 productos, pero resulta que a él nada más le interesa uno. Y cuando tú empiezas la presentación le estás hablando primero, los 4 primeros que no necesita. Cuando vas por el tercero ya se aburrió y te dice, no, espérate, pero es que no, eso no es lo que yo necesito. Y tú te vas de ahí y tú dices, ¿y qué pasó aquí? Si yo le podía vender, si de verdad lo que yo tengo es lo que necesita, pero como no hiciste un diagnóstico en el paso 2, entonces te quedaste porque no le hablaste de lo que el cliente quería. Entonces, paso 3, la presentación. Yo no presento nada antes de hacer un diagnóstico. En esa parte de la presentación no hablamos de producto y características, hablamos de cómo te soluciono la vida, cómo te transformo la vida, cómo tu vida va a ser mejor con mi producto o servicio. Y luego entonces hacemos la transición a la segunda fase, que es en donde están los últimos 2 pasos, que son la propuesta en concreto, que es cuando ya tienes toda la información y vas a ir
certero, como diría mi esposo, duro y al hueso, y entonces pasamos al cierre. Pero mira por todo lo que pasamos primero. Yo primero conocí al cliente, primero vi cuál es la necesidad, primero entendí realmente cuál de mis productos o servicios le va a dar el beneficio para poder enfocarme ahí, porque si tú si tú tienes dolor en la rodilla, ¿yo para qué te voy a hablar de pastillas para el dolor de cabeza? ¿Me explico? Claro. Sí, puede que la pastilla que te tengo funcione para el dolor de cabeza y para el dolor de rodilla, pero yo me tengo que enfocar en la rodilla porque te duele la rodilla. Entonces, el proceso lo que tienes que es una belleza, porque si tú lo cumples en orden, él mismo va llevando en una secuencia natural al cliente que te permite saber si está listo o no está listo para cerrar. Y voilà, no es magia, es seguir las fases y los pasos y cumplir con los objetivos paso a paso, utilizando lo que yo le llamo la caja de herramientas del vendedor. Es decir, de cada pasito, porque aquí hay como unas cajitas, de cada pasito tú vas a ir aplicando distintas herramientas que te van a permitir concretar, porque al final del camino no tenemos que inventar la rueda ni el agua caliente, lo que tenemos es que emplear de forma inteligente y efectiva la información y luego entonces integrarlo a nosotros, hacerlo propio y entonces ver ese resultado deseado. Qué buen libro el que vamos a poder tener como una super herramienta. Eso es una herramienta multifuncional lo que tú nos estás entregando, Mirelis, en ese libro. Desde que comenzó el podcast tenemos la forma de ubicarte aquí abajo, pero queremos que nos indiques, ¿hay algún correo en el que te podamos molestar? ¿Podemos invadirte la bandeja de cuál Instagram, por favor? Ok, además del Instagram que es @mirelis.espinosa, mi Espinosa es con S, mis Mirelis es con I de puntito, y del LinkedIn que se llama igual y del TikTok que se llama igual, pueden escribirme a info@business, como negocio en inglés, academy.com. Esto es el correo, te los prometo que lo reviso yo misma, es el correo en el que recibimos las cosas en la academia, porque tengo una academia con mi esposo, y ahí no hay persona que se quede sin respuesta, Joseph, porque nosotros cuando mandamos los emailing con información y hay preguntas, yo me siento a contestar en la noche, por lo menos 15 minutos, 10 minutos, porque no me gusta que nadie se quede con dudas. Y si se trata de ventas, las dudas van a llegar. Porque no es lo mismo la teoría que cuando tú estás frente al cliente, cuando la vives, cuando la tienes ahí. Entonces, con mucho gusto, ya sea en el directo, ya sea en el correo, déjennos sus preguntas porque a mí me encanta nutrirme de ustedes y poder compartirles parte de estos 17 años de experiencia, parte de las vivencias que tengo y de lo que sigo viendo en el día a día, porque es que yo sigo vendiendo. Entonces, todos los días aprendo algo nuevo y también vivo entrenándome y teniendo mentores, porque es que en ventas, el que cree que se las sabe todas, no sabe nada. Es así, Mirelis. Gracias. Y amigos, chicos, ustedes que están allí pendientes, por supuesto que vamos a gestionar tener más capítulos con Mirelis Espinosa. Gracias por compartir, por estar allí y nos vemos en una próxima oportunidad. Usted está viendo